El año pasado, Hacienda recaudó por el IRPF más que en toda la historia de España, más que los años del boom inmobiliario, récord absoluto, 142.000 millones de euros, sin subir impuestos, sin que ningún político firmara ningún decreto y sin que nadie votara nada más, solo dejando los tramos quietos del IRPF mientras la inflación hacía el trabajo sucio. Hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona este mecanismo y sobre todo qué puedes hacer tú para que no te afecte. Por tanto, en este vídeo vamos a analizar en primer lugar cómo funciona la inflación y quién es realmente el culpable de que todo nos cueste más dinero. En segundo lugar, cómo Hacienda ha conseguido recaudar un récord histórico sin que nadie haya aprobado ninguna subida de impuestos y por qué eso es un robo silencioso a la clase media. Y en tercer lugar, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para minimizar el impacto? Porque si no lo hacemos, seguiremos pagando de más año tras año. Así que quédate hasta el final del vídeo, porque al final te voy a dar unas herramientas que podrás usar para combatir esta inflación y la deflactación de los tramos del IRPF. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. La inflación. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al supermercado y saliste pensando, hostia, qué barato me ha salido? Exacto. Pues eso tiene una explicación muy concreta, y los culpables no son ni el supermercado ni la empresa de luz. Y la respuesta es la inflación. La inflación hace 5 años suponía que llenamos nuestro carro del supermercado por 80 euros. Hoy, con exactamente los mismos productos, podemos pagar casi el doble. Y no han cambiado nuestros hábitos, no hemos pedido nada extra, simplemente ha pasado el tiempo. Pues eso precisamente es la inflación, que con el mismo dinero que tú tenías antes compras menos cosas, básicamente porque tu poder adquisitivo ha bajado. Y esto no solo el súper, es también la gasolinera, el bar, el alquiler de la luz, el billete de tren, todos los servicios o bienes que tú puedas comprar. Entonces, esta inflación, ¿quién la está provocando? Pues básicamente dos agentes, que son el Estado y los bancos centrales. Los estados tienen gastos, sueldos de funcionarios, pensiones, hospitales, carreteras, y el problema es que gastan más de lo que ingresan. Hay, por tanto, un déficit. España tiene una deuda pública que supera ya el 100% de todo lo que produce en un año. Y evidentemente, ¿cómo se financia esta deuda? Pues en este caso se financia con bonos soberanos, que el Estado emite un papelito que te dice, oye, quien me deje dinero se lo deba devolver en 10 años con los intereses. Y cuando los inversores, como nosotros, dudamos de este bono, exigimos más intereses. Y cuando los intereses suben demasiado y no hay una demanda proporcional para adquirir estos bonos, aparece el Banco Central. El Banco Central puede crear dinero de la nada, dinero electrónico, euros en una pantalla, para comprar esos bonos que el mercado privado no quiere comprar. Y ese dinero nuevo no ha creado ninguna riqueza real, solo hay más dinero para comprar las mismas cosas y por tanto los precios suben. Pensad que en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha multiplicado por 8 su balance en 10 años y el Banco Central Europeo ha hecho algo parecido creando billones de la nada. Y todo ese dinero ha llegado, ha permeado en el sistema, a los bancos, a los mercados y por tanto también a nuestra cesta de la compra y con retraso a nuestra nómina. Y por tanto, los sueldos que nosotros tenemos han subido proporcionalmente para compensar esta inflación. Y aquí es donde Hacienda hace su jugada. Jugada que si quieres estar preparado para saber cómo funciona esta destrucción que ha hecho el Banco Central Europeo, he preparado un documento que voy a compartir en exclusiva en el grupo de Telegram que puedes acceder en el enlace que hay en la descripción. Y dicho esto, pasemos al segundo punto. La trampa. Bien, ya sabemos qué es la inflación y quién la provoca. Ahora viene la parte que más rabia da, porque hasta aquí era un problema financiero, un problema que podríamos pensar que es abstracto y que no nos afecta. Pero ahora vamos a ver cómo precisamente nos afecta de forma directa y encima
de forma silenciosa. Y para eso tenemos que entender cómo funciona el IRPF. El IRPF no es un porcentaje fijo que tú pagas en función de lo que has ganado. El IRPF funciona por tramos, funciona por capas, diferentes tipos de cajones. Y por tanto, cuanto más ganas, vas saltando al siguiente cajón y vas pagando más en función de esta progresividad. Es decir, que cuanto más ganas, más pagas, pero no multiplicando el coeficiente sobre todo lo que ganas, sino respecto a unas bases de ingresos que tú hayas recibido. Para ponéroslo en un ejemplo muy concreto, ¿cuánto te cuesta que te suban el sueldo? Imagínate que ganabas 20.000 euros al año. Casi todo, la parte final de tu salario, estaba al tramo del 24%. Y aquí es donde entra la inflación. Y la inflación ha subido un 8%. Por tanto, ese poder adquisitivo que tú tenías con tus 20.000 euros se ha reducido porque todo lo que tú podías comprar ha subido un 8%. Entonces, tu empleador, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, lo que hace es aumentarte el sueldo. Y por tanto, si todo ha subido un 8%, tu empleador, que te paga el salario, también te sube un 8% el salario para que tú compenses esta subida a la inflación y mantengas tu poder adquisitivo. Y por tanto pasas a ganar 21.600 euros. Por tanto, ahora me diréis, vale, pues estoy igual, han subido los precios un 8% y mi salario, mi nómina, ha subido un 8%. Por tanto, en términos reales, mi capacidad económica se mantiene igual. Pero aquí es donde entra el sistema que te la juega, básicamente. Porque has cruzado el siguiente umbral del IRPF, el umbral de los 20.200 euros. Y una parte de tu subida ya no te va a tributar al tipo impositivo que tenías antes, sino que va a tributar más porque has saltado al siguiente cajón. Y en este caso ya no te va a tributar esa subida final al 24%, sino que te va a tributar al 30%. Por tanto, de los 1.600 euros de subida anuales, los primeros 200 continuarán tributándolo al 24% porque es hasta 20.000 euros, pero los restantes 1.400 euros saltan de cajón y empiezan a tributar al 30%, pagando en total 468 euros de impuestos, los 48 que ya pagarías con el 24%, más los 420 que vas a pagar con la subida al 30%. De este modo, si no hubieras cruzado ese tramo, esos 1.600 euros de ganancias, si los multiplicamos por el 24%, habrías pagado solo 384 euros. Es decir, vas a pagar 84 euros más de impuestos al año solo por una subida que te compensaba la inflación. Es decir, tú tenías una capacidad adquisitiva que ha bajado porque todos los precios han subido, tu empleador te ha subido tu capacidad económica, te ha subido tu salario para que mantengas tu capacidad económica, pero en ese momento el Estado no te ha deflactado los tipos, sino que te hace tributar como si realmente ganaras más dinero y por tanto tienes que pagar más impuestos. Es verdad que puedes pensar que 84 euros pues no te puede parecer mucho, pero multiplica por millones de trabajadores, por varios años seguidos esta inflación tan alta, por lo que han cruzado no uno, sino imagínate 2 o 3 tramos dependiendo de lo que estés cobrando. Y esto, en nivel técnico fiscal, lo llamamos la progresividad en frío, porque es el nombre que le podemos dar a lo que popularmente podemos decir que es un robo silencioso. Básicamente porque el sistema nos hace parecer que somos más ricos, porque sobre el papel evidentemente estamos ganando más dinero porque nuestro empleador nos ha subido un 8% el sueldo, aunque en la práctica no lo está haciendo, sino que al haber cobrado más te hacen tributar de más cuando tu poder adquisitivo, la gracia es que se mantuviera igual, pero en este caso se va a reducir. Y esto no afecta a las clases altas, aquellos que ganan más de 300.000 euros, afecta al que cobra entre 20.000 y 40.000 euros, al administrativo, al enfermero, al técnico, al comercial. Precisamente, por tanto, los que tienen menos margen, precisamente los que más necesitan esa subida que les llegara entera para mantener su capacidad adquisitiva a la vista de cómo ha subido la inflación, es a quien les afecta. Y por tanto, parte de esa subida que han tenido no se la han quedado ellos, sino que se la ha quedado Hacienda, sin que nadie votara nada, sin que nadie firmara nada y sin que tú, evidentemente, lo hayas aceptado. Y en este tercer punto vamos a ver cómo podemos optimizar nuestros rendimientos para, precisamente, pagar menos impuestos. Impuestos que si queremos pagar menos, recuerda que tenemos una plataforma que nos patrocina este vídeo, que nos asegura y nos ayuda a trazar todas nuestras criptomonedas para no pagar ni un euro de más al Estado.
Waltio te reconstruye de forma fácil todas tus operaciones cripto, tanto las que has realizado en cualquier exchange como en wallets mediante protocolos DeFi. Te registra todas tus operaciones y te puedes descargar tanto el informe fiscal para poder tributar como el informe de bancarización para poder hacer un correcto cash out cripto. Así que si quieres tener tu operativa bien trazada, evitar errores y dormir tranquilo, te dejo el enlace en la descripción para que le puedas echar un vistazo y dicho esto, volvamos con el vídeo. Y explicada esta plataforma, ya podemos ir al punto 3. ¿Cómo nos protegemos? La solución técnica, chicos, es muy simple. Si la cesta de la compra me sube un 8% y mi empleador me sube un 8% el salario para mantener esa capacidad económica, pues la agencia tributaria debería subir un 8% los tramos del IRPF y por tanto tu capacidad económica sí que se mantendría igual. Por tanto, si hoy el segundo tramo empieza en 20.200 euros, el año que viene, si ha subido un 8%, debería empezar en 21.816 euros. Y esto no es una idea criptoanarquista o de anarquista libre mercado, es una idea que Alemania aplica, Estados Unidos aplica, Portugal también lo aplica, ya sea de forma automática o periódica, pero de forma periódica van ajustando los tramos del IRPF a la realidad económica que tienen los contribuyentes de un Estado. Pero evidentemente es una decisión política y al Estado pues no le interesa hacerlo, porque cada año, sin deflactar los tipos, es una recaudación extra sin que además nadie pueda asustarle que han subido los impuestos. Y encima, como aplica mucha gente de entre 20.000 y 40.000 euros, muchos de ellos sin formación financiera, no entienden esta subida, no entienden lo que es la inflación, quizá incluso hasta no invierten su dinero y por tanto siguen pensando que los ricos pagan muchos impuestos, pero los ricos ya pagan tipos impositivos muy altos. Esto no les afecta, ya los superan con creces estos tipos. Pero si tú cobras entre 20.000 y 40.000, te está afectando en vena. Entonces, Sergi, ¿qué es lo que puedo hacer en el IRPF para pagar menos a la vista que no me están deflactando los tipos? En primer lugar, las aportaciones a planes de pensiones, porque te van a reducir la base imponible, te pueden mantener en el tramo inferior y si estás cerca del umbral puede valer la pena calcular exactamente cuánto tienes que aportar para no saltar al siguiente tramo. El segundo punto son deducciones que no te estés aplicando. Deducciones de vivienda habitual, inversiones en empresas de nueva creación, donativos, gastos de autónomo. Muchos contribuyentes dejan dinero sobre la mesa simplemente por pura desinformación, por pereza o por no estar correctamente asesorados. Un tercer punto que también veo mucho que pasa a la práctica es que mucha gente no presenta su declaración cuando, precisamente, si la presentara les saldría a devolver. Pensad que el año pasado 6 de cada 10 declaraciones salieron a devolver. Por tanto, esto hay que mirarlo porque hay gente que ese dinero lo está dejando en manos de Hacienda, ya sea en este caso por pereza de no mirar el borrador. Y el cuarto punto, que quizá os puede parecer un poco más técnico, es planificar el momento exacto de tus ingresos variables. Si vas a tener un bonus o un complemento, a veces es posible diferirlos un poco en el ejercicio siguiente para no cruzar el tramo en un año puntual. Y evidentemente, si tu situación es compleja o no sabes por dónde empezar, recuerda que desde Avast podemos ayudarte y que tienes el enlace en la descripción para que precisamente te hagamos el IRPF. Y finalmente recuerda que si además de optimizar tu IRPF con los 4 puntos que te he dado, quieres aprender a usar tu Bitcoin sin tener que venderlo ni tributar, te voy a dejar aquí el vídeo donde te voy a explicar una estrategia que puedes hacer para poder gastar tu Bitcoin sin generar este hecho imponible y por tanto sin pagar impuestos a Hacienda, de tal manera que además sigues expuesto en el mercado y mientras tu Bitcoin se va revalorizando, tú puedes hacer uso de él sin liquidarlo porque sigues afecto en el mercado y sigues expuesto, cumpliendo evidentemente con la devolución de los préstamos y los intereses. Así que tú mismo te encuentras indignado de que salga el político de turno diciendo que estamos en récord histórico de recaudación, cuando eso es consecuencia de este robo silencioso a los contribuyentes a la vista de no deflactar el IRPF, puedes darle un buen like en este vídeo y nos vemos en el siguiente.